a los compañeros y a las compañeras esta mesa del Día de ANSAFE en la Feria del Libro del Sindicato Docente de Santa Fe. Y como secretaria general de CETERA, darles la bienvenida y decir que esta mesa es una mesa que Mariana y los compañeros y compañeras dieron en llamar 3 libros en diálogo. A mí me gustó mucho el nombre, me pareció muy interesante. El nombre reúne 3 libros que son fundamentales. Uno de hace mucho tiempo, que todas y todos leímos, y a todos y a todas las que estamos en la docencia nos marcó, que es Maestro Pueblo, Maestro Gendarme. Una investigación muy importante que todavía no presentamos en ANSAFE, así que acá que está Guille lo comprometemos, que se llama Hora de abrir los ojos, que es una historia sobre el sindicalismo. Y el más reciente de los 3, que se llama Maestras Argentinas, 5 tomos, se los recomiendo, cómprenlo, vale la pena. A los 3 libros se los recomiendo, pero esta compilación que hicieron los compañeros y las compañeras con una gran pasión, de alguna manera recogiendo historias de maestras y de maestros, decíamos casi es una biblioteca de las maestras y de los maestros, pero también de las luchas docentes en nuestra patria, porque no solamente abarca la historia de las maestras y de los maestros, sino también las luchas docentes que llevamos adelante en cada uno de los lugares del país. Así que decirles que nos honra que estén en nuestro stand, en el stand de CETERA, que tiene siempre, todas las semanas, hay un sindicato de una provincia que está acá presentando o libros o actividades o materiales que están produciendo. Contarles que acá hay un libro que lo pueden encargar a las compañeras del stand, porque nosotros acá no podemos vender. Bueno, no voy a sacar mano a la Feria del Libro, pero les cuento que algunas cosas han cambiado. Un libro importante que les recomendamos, que se llama ¿Qué docencia para estos tiempos?, a 100 años del nacimiento de Pablo Freire, que se lo voy a dejar acá de regalo para las autoras, y que compila todas las presentaciones que hiciéramos en el Congreso Pedagógico del año pasado. Así que muchos libros para dialogar, muchos libros para pensar, y agradeciéndoles esta presencia, le paso a Mariana Caballero, actual secretaria de nivel provincial de ANSAFE, colaboradora de muchísimas de las aventuras que en CETERA tuvimos alrededor no solo de los libros, sino de los congresos, de los paneles, y también una de las inspiradoras, junto con Eduardo Mancini, un compañero que conozco desde hace muchísimo tiempo, un militante sindical, un militante político, aunque para muchos se hacía una mala palabra, para nosotros no es ninguna mala palabra. Así que agradecerle a Laura, a todas, a Natalia, a Guillermo, que estén aquí, que se hayan venido desde Rosario para poder presentar este libro. Muchísimas gracias en nombre de CETERA y de ANSAFE. Bueno, buenas tardes a todos. Es un lugar muy raro para escucharse y para hablar. En Rosario teníamos la escuela móvil, pero este es el público móvil, porque hay como gente que va y viene. Es bastante raro. Pero la propuesta original, que los compañeros están en contra, los compañeros que escribieron están en contra, era una primera vuelta contando de qué trataba cada libro, y una segunda vuelta tratando de hablar acerca de las relaciones entre los libros, que son muchas. Como hicieron una apuesta en contra, cada uno va a hablar de lo que quiere, pero con esa temática más o menos, ¿sí?
Guillermo Ríos, aquí presente, ¿se escucha? Sí. Bueno, es doctor en Ciencias Sociales por la UNER, licenciado y profesor en Ciencias de la Educación por la Universidad Nacional de Rosario, magíster en Ciencias Sociales y trabaja la temática de la historia oral. Él escribió un libro que está acá que se llama Hora de abrir los ojos. Natalia García es doctora también en Ciencias de la Educación, profesora en la UNR, investigadora del CONICET. No es investigadora del CONICET. Bueno, fue investigadora del CONICET y es una de las que escribió junto con Laura Bravi y conmigo Nuevas Páginas para Maestro Gendarme, Maestro Pueblo, un libro que fue escrito por María Teresa Nidelkoff en los tumultuosos años 70. Laura Bravi también está en este libro, es profesora de Ciencias de la Educación y trabaja en institutos de formación docente. Salude al pueblo. Y Lito y yo fuimos, y Lito sobre todo, compilador de Maestras Argentinas, una obra de 5 tomos que puede llegar a crecer. Puede llegar a crecer. Va a crecer. En la que todos nosotros escribimos. Entonces, la idea de vincular estos libros entre sí es muy valiosa porque en realidad ya hay una fuerte vinculación. Lo voy a decir primera. María Teresa Nidelkoff en los años 70 escribe Maestro Gendarme, Maestro Pueblo y utiliza esta expresión: es hora de abrir los ojos. ¿Por qué? Porque era el tiempo de que los maestros, ahora también, pero bueno, el tiempo, la encrucijada de pensarse como reproductores o como transformadores del sistema educativo. En la actualidad también es hora de abrir los ojos ante las políticas neoliberales, ante el sentido común que los medios de comunicación están tratando de construir contra la escuela pública. El título de él tiene que ver con el libro de María Teresa Nidelkoff y la saga, digamos así, de Maestras Argentinas incluye la biografía de María Teresa Nidelkoff y de muchos de los entrevistados por Guillermo Ríos. Inclusive Sonia Leso es una de las biografiadas en Maestras Argentinas. Quiere decir que la relación entre estos libros es muy profunda y por eso le voy a pasar primero el micrófono a Guillermo Ríos para que haga lo que quiera. Bueno, un riesgo. Ya está. Lo podemos hacer. Las editoriales. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación, un lujo estar en este espacio, un espacio histórico, ¿no? Un espacio que también tiene que ver con estos libros, de alguna manera, ¿no? Porque básicamente, como todos y todas sabemos, la Central de Trabajadores de la Educación de la República Argentina fue fundada o nació, digamos, o esa chispa, digamos, que dio lugar a todo un movimiento, es datada el 11 de septiembre de 1973. Y este libro, justamente, recogemos algunas historias que tienen que ver con ese proceso que se desarrolló a partir de fines de la década del 60, donde se empieza a estructurar este movimiento combativo que toma, digamos, las ideales del sindicalismo combativo. En estos días estamos despidiendo a Paulón, digamos, un líder obrero, uno de los protagonistas junto a Alberto Piccinini del Villazo, de uno de los tantos movimientos que se dieron en ese momento y que justamente estos maestros y maestras toman como ideal para construir este movimiento sindical combativo. De esto se tratan estas historias, ¿no? De un proceso muy breve, pensemos que es un proceso que comienza
en 1969 y culmina con el golpe de Estado de 1976, pero muy intenso y que ha dejado muchas huellas. En este sentido, cuando empiezo a abordar esta historia, me encuentro también con esta otra cosa de la educación y de los historiadores e historiadoras de la educación, que de alguna manera, sobre todo aquellos que son aglutinados en redes como el CONICET, que no habían abordado, digamos, este tipo de movimientos como un elemento fundamental en la historia del magisterio argentino y del sistema educativo argentino. Era un lugar de vacancia, digamos. Eso hizo que tuviera que recurrir a la historia oral, a los archivos, a los documentos, para poder repensar este movimiento. Y ahí es cuando nos encontramos con la voz de María Teresa Nidelkoff, con sus libros, pero también de maestros y maestras que a la vez de ser madres, ser padres, ser docentes, ser militantes, además escribían, ¿no? Y eso creo que es fundamental, digamos, fundamental y porque justamente la práctica pedagógica y la práctica política estaban sumamente articuladas, como debe ser, y además producían textos. Esos textos a la vez servían para dar clases en las escuelas. Digamos, era un ida y vuelta entre teoría y práctica fundamental. María Teresa Nidelkoff, como otros y otras, producían estos textos y sus libros tenían tiradas impresionantes que eran editados en la editorial Vigil. Ahí también tenemos nuestro punto de cruce con el trabajo de investigación de Natalia García, que ha investigado muy bien profundamente este tema. Eran tiradas, para que ustedes piensen, que alcanzaban los 5.000 ejemplares, 5.000, y tenían 2 y 3 ediciones. Entonces, y que recorrieron toda América Latina. Entonces creo que la potencia de este movimiento merecía meterme como metí. A mí me llevó 20 años trabajar este tema, comencé en 1998, Sonia fue una de las primeras que conoció este trabajo junto a otros maestros y maestras. Me llevó mucho tiempo, pero también tuve que recorrer toda la provincia de Santa Fe buscando a las protagonistas, y muy feliz de que se presente esta tarde y contarles esto y cruzar las historias con los compañeros y las compañeras y volver a traer aquí, como es el trabajo de la historia oral, la voz de estos maestros y militantes que pusieron el cuerpo, digamos, que no solamente, insisto, militaban, sino también hacían pedagogía, ¿no? De esto se trata. Por la invitación, es un gustazo estar acá. Es tan así esto de las articulaciones entre los libros que muchas de las cosas que tengo para decir las acaba de anticipar Guillermo. Efectivamente, no, es que realmente los cruces y lazos detrás de estas obras y sus autoras y autores son muy importantes. Bueno, yo estoy aquí como alguien que se sumó a este relanzamiento allá por el 2018, de Maestro Pueblo, Maestro Gendarme, por el sello editorial Biblioteca de la Vigil, compartiendo con Laura, con Mariana, también el otro le decimos, la comprensión, siempre lo digo al revés, perdón, la escuela y la comprensión de la realidad, de María Teresa Nidelkoff, en la que también están queridos compañeros y compañeras. Bueno, hay una historia detrás de este libro, casi que hay una novela, aunque las explicaciones son estrictamente históricas e historiográficas y no novelescas. La verdad que hay puntos un tanto interesantes en todo lo que pasó con este libro Maestro Pueblo. Sonia decía, un libro que todos conocíamos, efectivamente. Sin embargo, si salías de Rosario, si salías de Santa Fe en los 70, 80, yo no sé qué tan conocido. Y acá también hay una explicación. ¿Qué pasó? Biblioteca Vigil lo edita por primera vez, efectivamente 5.000 ejemplares, tanto éxito que repiten la tirada en 1975, llegará la dictadura en 1976. Nunca vi ningún decreto de prohibición de este libro, pero dejó de aparecer. Se borró del mapa, sobre todo por prácticas de autocensuras
de quienes eran poseedores o lectores de este libro. 1977 llega la terrible intervención cívico-militar sobre la Biblioteca Vigil, es decir, quienes habían editado este libro. Y curiosamente pasó que este libro hizo esto, así y la diáspora. Y va Brasil y Colombia. Mientras que aquí deja de leerse, entra como en una especie de underground, la lectura clandestina. En Brasil va a tener 38 ediciones. Yo no sé si uno se pone a buscar en esta feria cuántos libros tienen este número de ediciones. Se va a editar en Un Maestro para o Povo, será desde 1974 hasta 2004. Y en Colombia, con un sello editor muy importante, y en Colombia aparece, y esta es una cuestión muy rara conversada con María Teresa, que no sabe cómo llegó ahí, pero 10 años editándolo también. Ahora, no por masivo este libro fue debidamente conocido, ni su obra ni su autora. Mucha gente, y cuando digo gente digo como Gadotti, un referente, pedagogo referente de la historia de la educación, que también en su obra confunde a María Teresa, dice que la historia nace en las barriadas de Buenos Aires. Algunos aseguran, y después vamos a ver por qué hay una razón, que esta historia, Maestro Pueblo, nace en el barrio de Santa Lucía de Rosario. De la autora mucho menos. María Teresa Modelkoff, es una autora colombiana, dicen por ahí, de proyección caribeña. No, es una autora que la asesinaron en 1976, dirán otros. Y otros dicen, no sabemos nada de María Teresa, y esta fue la historia de la que partimos en el 2018, no sabemos nada de ella de 1976. ¿Qué pasó en todo este tiempo y por qué? Entonces digo, en otros lados muy conocida, es una diáspora que, como digo, va de Rosario, Santa Fe, de Bogotá, que es donde termina la publicación, dejando una gran estela por toda América del Sur. Encontré tesis que la citan, tesis de Canadá, de Chile, de Paraguay, de Uruguay. Integra la bibliografía básica de todos los profesorados, no solo de Argentina, sino de América Latina. Está en repositorios y hoy, ¿no? Un lectorado vigente, contemporáneo, heterogéneo, intergeneracional. Bueno, la historia de María Teresa casi la podríamos sintetizar, solo por razón de tiempo, porque ella merece mucho más, en 4 grandes figuras. Tenemos a la maestra Pueblo, aquella que llega de formación normalista a un lugar que no tenía ni nombre, y ella lo llama Ocampo el 6500, zona sur, oeste de Rosario. Llega allí para hacer catequesis los sábados de la mañana, mucho no le importaba el asunto, lo tomó como una estrategia para entrar en el terreno barrial. Ahí le ceden un terreno, se hace su ranchito, como decía ella, como nos dijo, mi casillita, y es ahí durante las noches que empieza a leer los cuadernos de clases de estudiantes, de alumnos de primaria, y cito en sus propias palabras, con trazo febril, empieza a escribir, pero con un trazo simple, descarnado, honesto, y eso es lo que claramente gusta a la docencia en esa pregunta que interpela, ¿maestro Pueblo o maestro gendarme? ¿Qué es usted? ¿No? Y le leía sus apuntes a su amiga Ramona, y es un borrador, nos dijo, nunca tuve demasiado tiempo de corregirlo, y lo entrego a la Vigil en 1972, casi 1973. En esos primeros apuntes ella dice, aquel maestro que siente la desigualdad, que siente la injusticia en el cuerpo, es un maestro pueblo. Aquel que pone fronteras al conocimiento es un maestro gendarme. Y ojo, aquel que se cree ajeno a la politicidad de la educación es un maestro a secas, pero está ahí nomás de ser un maestro gendarme. Esta es la maestra pueblo. Después está la maestra cristiana entre los cristianuchos, nos decía ella también, refiriéndose, claro, al movimiento, agitado movimiento del catolicismo para finales de los 60, y ahí aparece otro personaje clave que se llama Néstor García, que por entonces era cura obrero, que llegó de la congregación de la Hostia a Rosario. También se acordaba el otro día de Néstor García, bienvenidos. Voy por la mitad de la historia ya. Pasen.
Maestra de Santa Lucía, qué emoción. Ahora hablamos de la foto de Santa Lucía. Ahí hay una silla y otra y acá hay otra. Maestra de San Nicolás. Sí, llegó. Maestra de San Nicolás. Figura de la maestra cristiana entre cristianuchos, que conoce a este cura obrero entonces, Néstor García, que trabajaba junto a otros obreros en muchas empresas de la zona sur de Rosario, se conocen, y bueno, precisamente empezarán una relación. Néstor seguirá siendo uno de los curas que alzan la voz contra el terrible obispo Volati, que por supuesto comulgaba con los periodos autoritarios de los que estamos hablando. Las tensiones suben, las detenciones se producen para finales de los 70 y la radicalización política de aquellos años, en el caso de Néstor, va a ser muy fuerte, tal es así que la casa, efectivamente, literalmente, sucede en su caso. La misma noche del 24 de marzo de 1976, Néstor García va a ser detenido, va a ser llevado al servicio de informaciones, lo que fue el centro clandestino de detención y tortura más importante, por decirlo de alguna manera, que tenemos en Rosario y toda la región, lugar al que también fueron llevados los editores de este libro, los editores de la Biblioteca Vigil. La otra figura es la de la maestra intelectual. Estoy segura que esta mucho no le gustaría a ella, pero a mí me gusta reconocerle la sólida formación académica que tenía María Teresa. Fue también profesora de Historia de la Facultad de lo que hoy nuestra Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario. Tuvo una beca que ganó en Francia, va a estar en contacto con las primeras corrientes de la sociología francesa. Es una persona que va madurando mucho las ideas pedagógicas, sobre todo las escolanovistas de aquellos años. Y por supuesto también la cuarta figura, la maestra trabajadora de la educación, y aquí es donde más dialoga su historia, su libro, con el trabajo intenso que hizo Guillermo, porque será parte de las luchas, partícipe, va a ser una expresión más de las maestras que atraviesan esos ciclos gremiales que van desde 1957, gran medida que se toma allí, hasta la conformación de CETERA en 1973, y ese pensamiento se traduce también en el libro, donde hace un llamamiento a los maestros a abrazar esta nueva identidad y dejar de lado esa condición apostólica o meramente profesionalista de la docencia, ¿no? Entonces tenemos estas cuatro figuras y llegamos a 1977 o 76, cuando los libros viajan a estos otros países y llegan sin estas referencias de la autora, y no estaban ahí tampoco los editores para explicar toda esta cuestión. Finalmente, cuando hablábamos con ella, nos decía que, por ejemplo, cuando Biblioteca Vigil empieza a conversar con Brasiliense Editora para que este libro saliera en el Brasil, ella nos decía sencillamente: yo la verdad que en ese momento no estaba para pensar dónde iba a editar un libro, sino dónde iba a dormir esa noche. Tuvieron la suerte, y esta lo dejo como una enorme pregunta porque ahí hay algunas hipótesis, de que Néstor García va a ser liberado y rápidamente van a ir hacia el exilio. Desde 1976 van a ir hacia Madrid, donde viven hasta hoy los dos, y sería muy bueno contarle a María Teresa de esto, porque ni se lo creía cuando volvimos a editar este libro. Es más, nos dijo, y lo dejo como una pregunta: reeditar este libro no es una buena noticia. Yo creo que discutimos mucho esa cuestión, en el sentido de ¿qué pasa? ¿Los maestros no están escribiendo? ¿No son autores? ¿No hay nuevas producciones desde entonces? Está claro que, eso es un poco lo que nosotros reflexionamos. Por supuesto que hay nuevas preguntas, nuevas respuestas, nuevos aportes, pero aquella pregunta, ¿usted maestro pueblo o usted maestro gendarme?, sigue vigente, porque las condiciones siguen vigentes también. Bueno, gracias. Todos, nada, estoy así como desbordada, como el espacio este.
después de lo que dijo Sonia, de lo que dijo Mariana, Guille, Natalia, estar acá resignificando el espacio de la lucha docente, estamos en Cetera, resignificando que la escuela pública sigue enseñando, resistiendo y enseñando. Estamos acá porque estamos de pie defendiendo el guardapolvo blanco, defendiendo los sueños de los pibes y las pibas que quieren seguir estudiando y no se merecen ningún futuro robado. Es como muy fuerte hablar de María Teresa Nidelkoff, que lo que me pasó a mí puntual, mi humilde, pequeñísimo aporte tiene que ver con un amor muy profundo. Lo que a mí me pasó no puedo pensarlo por fuera de los términos del amor y de la ternura. Porque bueno, me llega a mí ese libro, en mi formación inicial no tuve acceso ni a María Teresa ni a muchos otros autores y autoras de América Latina, lo que va explicando también cómo es que llegamos acá, ¿no? Y cuando hablamos de resistir y de resistir al colonialismo y de resistir a la educación hegemónica, hace que cuando nos miramos un poquito podemos encontrar algunas puntas para pensar. Guillermo habló de un lugar de vacancia no investigado, no explorado, que tiene que ver con nuestra identidad docente, con la formación sindical. Natalia también hablaba del poco conocimiento sobre María Teresa Nidelkoff como pedagoga latinoamericana, como pedagoga rosarina, como autora. Mariana, Sonia. Entonces, bueno, primero agradecer, contarles toda esta emoción que tengo cuando hablo de esto. Y lo que, como Nati habló y Mariana hablaron bien de qué es maestro pueblo, qué es maestra gendarme, para no ser redundante, yo también traje este libro que tiene que ver con historia de la colección Praxis del sello de la editorial Vigil, que se editaron no juntos, sino que este libro, La Escuela y la Comprensión de la Realidad, precede al libro de Maestro Pueblo, Maestro Gendarme. Y quizá ese título de Maestro Pueblo, Maestro Gendarme, entre signos de pregunta, siendo un interrogante, nos interpela o pareciese que es un poco más provocador. Sin embargo, ese libro de La Escuela y la Comprensión de la Realidad no deja avanzar demasiado, que ya parece un interrogante que como educadora te revuelve la tripa, digamos, así, como que te invita a pensar sí o sí en qué estás haciendo cuando estás en el aula, en qué estás haciendo cuando estás en los patios, en las calles. Y María Teresa Nidelkoff, que lo escribe en el 71 a ese libro, se pregunta: ¿cuál es mi misión de maestro junto a ese ser que crece? ¿No? Hablando de los niños, de las niñas, de las infancias y puntualmente de la enseñanza de las ciencias sociales. En el 71, María Teresa, en ese libro, que es como una especie de reservorio de la didáctica de las ciencias sociales, está ya planteando que la sociedad puede ser moldeada, soñada, proyectada, enseñada, hablada, puesta en cuerpo, ¿no? Para que esa sociedad se transforme o para que esa sociedad se conserve tal cual está. Lo que después se va a traducir en el maestro pueblo o en el maestro gendarme, ¿no? Pero está diciendo, ¿qué hacemos con esos niños? Los niños de los barrios, que les tenemos que enseñar a leer su medio. Tenemos que enseñar a que vean, comprendan, reflexionen sobre su realidad para ser conscientes de que la pueden transformar. Y ahí está la tristeza, ¿no? Que de ninguna manera es tristeza, sino que se celebra en estos libros, pero digo, de que ese reclamo sigue siendo hoy el nuestro, ¿no? Es decir, los pibes, las pibas, las infancias tienen que sentir, creer, saber que pueden transformar su realidad. Si no, ¿cómo nos sostenemos como maestras pueblo o maestras gendarmes o maestras a secas si no es porque tenemos la firme convicción de que le estamos enseñando para que puedan transformar su realidad, ¿no? Es decir, me parece que ese libro ya comienza con una potencia a invitar a transformar y a transformarnos desde lo más genuino de la educación, ¿no?
Ahí donde hay apenas un guardapolvo, donde está ese deseo de asistir, de escuchar el ruido de la campana, de la tiza, ¿no? Bueno, de ahí podemos hacer algo. Y ahí entonces aparece también la intención de la democratización del conocimiento, ¿no? No es algo como romántico, como decir, bueno, María Teresa, ella misma dice que es alguien que mete las manos en el barro, ¿no? No es una intelectual de escritorio. Como decía Natalia, ese cuaderno Maestro Pueblo, Maestro Gendarme fue casi un borrador. Después de un año de trabajo de campo, de leer cuadernos, de charlar con las maestras de esa escuela, digo, eso de meter las manos en el barro también tiene que ver con la propuesta desde la más sencilla explicación que habilita la posibilidad de transformación real, ¿no? Es decir, ¿qué nos hace falta para ser maestras pueblo? ¿Qué es lo que necesitamos? La convicción, el posicionamiento político, el sindicato, la honestidad intelectual, profesional y también la ética, ¿no? Es decir, María Teresa, si hay algo que podemos decir también es en relación a su posicionamiento ético, político, pedagógico. Bueno, en el 71 ella dice que es fundamental, parte así como de la unidad didáctica, analizar los medios de comunicación. En el 71, no sé si hoy no lo necesitamos más que nunca, ¿no? Es decir, ¿cómo hacemos para leer un titular y poder entender que eso que están hablando es lo que me pasa a mí y que me lo están contando de una determinada manera para que yo crea que soy espectadora o que realmente puedo hacer algo para transformar eso, ¿no? Entonces, bueno, esos dos libros creo que deben ser leídos, vividos, pensados, sentidos, también como en forma hermanada, ¿no? Porque juntos son... Ahí está Mica de la Biblioteca Vigil, que acá estamos haciendo referencia a los libros. Mica y Nati, ahí está al lado. Digo, esos dos libros está bueno vivirlos juntos porque, como decíamos antes, juntos son como una potencia para entender en clave latinoamericana la educación descolonizadora, la educación que no sea patriarcal, la educación que no sea sexista, que no sea racista, que una educación realmente liberadora, una educación transfeminista, una educación realmente que nos ayude a construir. Sí. Chau, Sonia, suerte en el otro libro. Gracias por estar. No. Bueno, en fin. Conclusión. Estos libros, junto con el que, como decían mis compañeras y también Guillermo, están como unidos por esa intención de provocar algo, ¿no? De ser esa denuncia que sigue insistiendo para reparar el dolor social, para reparar la injusticia social a través de nuestra forma que tenemos, que es educando desde la ternura y desde la conciencia política, latinoamericana, nuestroamericana. Nada más. Buenas tardes. Yo creo que lo que tienen en común estos tres libros en gran parte es un ejercicio común de la memoria de una época, de las últimas décadas. Pero quisiera comenzar por algo personal. Hoy es 7 de mayo y es una fecha muy significativa para mí. Hace 45 años pasaba a ser un desaparecido mi gran amigo de la adolescencia y la juventud, Zampi, Gustavo Zampicciati. Nos conocimos en 1970 al entrar al mismo curso del primer año del comercial de Quilmes y nos fuimos haciendo grandes amigos. Eran épocas de rock, de contracultura, de luchas sociales y políticas, y a todo eso nos fuimos lanzando a esa marea. Hasta que el 7 de mayo de 1977, Zampi es secuestrado en la esquina de la Facultad de Psicología de la UBA, donde estudiaba, junto a otros 2 estudiantes de esa facultad. Empieza o continúa una época de represión,
de dolor, pero también de resistencia, porque así como se da ese hecho, comienza la lucha de las madres de Plaza de Mayo, a la que se incorpora Mari, la madre de Gustavo, luego su hermano, luego sus sobrinos. Aquí está presente María Eugenia, una de sus sobrinas, y bueno, eso continúa hasta que logramos la caída de la dictadura y luego persiste la pelea por justicia, por verdad, y recién en 2003 comenzamos a recorrer un camino donde se van logrando avances con los juicios, aunque ese camino todavía está abierto. De alguna manera, todo esto, la historia de mi amigo Zampi sintetiza una época donde podemos percibir que hay 3 periodos: el de los años 70, con muchas expectativas, con mucha participación, con luchas colectivas, con sueños de mejorar la sociedad. Luego viene el terror, el terrorismo de Estado, el genocidio, que son épocas de oscuridad, de dolor, pero también de resistencia. Y por último, la caída de la dictadura, la recuperación de la democracia, una lucha con avances y retrocesos en todos los terrenos, con avances más fuertes después del año 2003, pero siempre con amenazas pendientes y siempre con un resto de justicia y de verdad que tenemos que seguir, por el cual tenemos que seguir peleando. Y esa historia de 50 años es la misma historia de estos 3 libros. En los 70, el libro de María Teresa fue un referente central de una pedagogía comprometida con el pueblo. En la Argentina lo tendríamos que poner al nivel de lo que fue Paulo Freire en Brasil. Destacadísima producción, y por eso la vigencia que tiene. Y hecha por un emprendimiento popular de Rosario que no tiene casi similares en toda la historia del país, que es la Biblioteca Vigil, que a lo largo de 20, 30 años va surgiendo desde un pequeño grupo de vecinos en un barrio obrero de Rosario hasta transformarse en una potencia editorial, educativa en esos años 70. La historia que cuenta Guillermo es de las luchas, en el caso de la provincia de Santa Fe y de Rosario, que daban los trabajadores en esos años 70, asumiéndose como trabajadores y por lo tanto saliendo a la calle, comprometiéndose con la educación del pueblo y organizando los primeros sindicatos. Y en Maestras Argentinas, que es el tercero de los libros, están esas historias y están muchas otras, como la de las maestras alfabetizadoras que recién recibidas a los 18, 19 años se iban a remotos pueblos o a las villas miserias para alfabetizar. Por ejemplo, tal vez no lo sepan, Teresa Parodi o Adriana Puigros empezaron de esa manera, maestras de 20 años, una en Misiones, la otra en la Quebrada Humahuaca, pero así cientos de alfabetizadoras y alfabetizadores. Los creadores de los sindicatos en todo el país que iban a confluir en el 73, como dijo Guillermo, en Cetera. La segunda época, que es la del terror, también es una memoria compartida. En el caso de Maestra Pueblo, para María Teresa significa el exilio, para el libro significa la prohibición y su circulación clandestina en todo caso, y para la editorial Vigil significa el saqueo, la destrucción en manos de los militares. En el caso de la historia que cuenta Guillermo, es la destrucción del Sinter, la persecución a sus militantes, las víctimas, como la compañera Lotufo, como el compañero García. Eso en el caso del Sinter, y la prohibición del sindicato, el desmantelamiento y todo tipo de persecuciones. En nuestro libro Maestras Argentinas están las mismas historias de todo el país. La historia de Sauro Arancibio, de Marina Vilte, de Susana Pertierra, de nuestros 600 compañeros desaparecidos y de la resistencia a la dictadura. De la abogada Delia Rodríguez Araya, maestra también, juntando testimonios para después poder hacer los juicios en las peores condiciones. La de Olga Fagundes, una maestra de acá, de Buenos Aires, sospechando que uno de sus alumnos es hijo de desaparecidos y trabajando junto a las abuelas y a las madres para restituirle su identidad. Fue uno de los primeros casos.
una compañera en el sur, Uri Portela, defendiendo a sus alumnos expulsados por una pequeña travesura que habían hecho y enfrentándose a los militares y sufriéndose toda clase de persecuciones. Bueno, abundan estas historias de la época del terror. Y finalmente llegamos a una época difícil, prolongada, muy peleada, que son los últimos 30 y pico de años, donde la Vigil es recuperada por sus legítimos dueños. Vuelve a estar en manos de ese pueblo del sur de Rosario. Se reedita el libro de María Teresa. Vuelve a leerlo cientos y cientos de docentes. El Sinter que se había acabado en la historia de Guillermo renace como Ansafé, con toda la garra, con los sobrevivientes de la represión y con nueva militancia, con nueva sangre de maestras y maestros, y se transforma en un bastión en la provincia y un bastión de cetera para resistir los embates del liberalismo y volver a pelear por todas nuestras conquistas, con amplio reconocimiento de toda la base docente. Y en el caso de Maestras Argentinas también tenemos todas las historias de las luchas que vuelven a darse con educadores populares, con maestros rurales, con nuevas luchas, organizaciones sindicales, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que estos tres libros están dialogando porque son un ejercicio conjunto de memoria, son para recordar, para conocer, para debatir esas experiencias y para que nos sirvan para mantener en alto la pelea por la educación pública, por los derechos de nuestras infancias, por los derechos de los docentes como trabajadores. Y además, hacer ese ejercicio de memoria, de debate y de lucha es el mejor homenaje para todas las víctimas que he mencionado, incluyendo a mi amigo Zampi. Gracias. Libros también de todos, es ver que maestros pueblo y también maestros gendarme había ayer en el inicio y hay hoy también. Hoy también hay maestros que son ejemplo, hoy también hay maestros que nos enorgullecen. Y hay una frase de Rodolfo Walsh que dice que nuestras clases dominantes pretenden que no tengamos héroes, que no tengamos historia, que todas las luchas tengan que iniciarse de nuevo. Y nos parece que estos libros ayudan también a entender que el camino en el que estamos como docentes es un camino que ya atravesaron muchos otros compañeros, cuyas experiencias están invisibilizadas, muchas otras compañeras, cuyas experiencias desconocemos, y entonces este ejercicio de la memoria y de acercarnos a comprender quiénes somos y quiénes queremos ser es una parte importante de nuestra práctica docente. Nos parece, o a mí me parece, que estaría muy bueno que a partir de estos libros se organizaran círculos de lectura, que hiciéramos intercambio, que discutiéramos acerca de la identidad nuestra como docentes, que no quede como una vez en la Feria del Libro escuché que existían unos libros que hablaban de esto, que los compañeros tratemos de acercarnos, como hicimos hace muchos años para leer Maestro Pueblo, Maestro Gendarme, para entender las prácticas que hacemos y para comprender qué transformaciones hubo desde los 70 hasta ahora, como para volver a pensar nuestra posición en la sociedad. Sonia proponía que Guillermo iniciara o dijera algo más. En la propuesta inicial teníamos que pensar qué tenían que ver estos libros, y bueno, el público se renueva. La Sociedad Argentina de Historia de la Educación, a la Biblioteca Nacional del Maestro, a intelectuales de mucho renombre a los que pudimos conocer, como Pablo Pinó o como Nicolás Arata. Queremos decir que se ve que los maestros podemos escribir y es una alegría darnos cuenta también de esa parte de nuestra historia. Queremos entonces unas últimas palabras de cierre y después podemos ir a otra charla todos también y nos vamos a otra charla.
Bueno. No, todo bien. No, porque la verdad que cuando se entrelaza la afectividad, el encuentro con compañeros, compañeras, con cosas que se van poniendo en la mesa, es muy difícil encontrarle un punto de cierre, porque en realidad yo creo que nuestras producciones abren, digamos, ¿no? Abren, como dijeron cada uno y cada una de ustedes, abren a una búsqueda, ¿no? Yo no creo que uno encuentre las cosas porque sí, ¿no? Cuando uno encuentra un tema que lo apasiona, una lectura, es porque hay una búsqueda. Creo que en este caso hay una búsqueda, y en ese sentido fue que nos fuimos encontrando y le fuimos dando forma a estos textos. En mi caso en particular, yo necesitaba un tema para mi tema de tesis, para cerrar una etapa de mi vida, y era mi tesis de maestría, después vendría mi doctorado, y necesitaba encontrar un tema y no encontraba, y empecé a buscar, y como nos suele pasar muchas veces en la vida, la respuesta estaba ahí nomás. Entonces, tomando un café con una amiga que yo solamente conocí una parte de su historia, yo había sido su ayudante alumno en la cátedra de problemática histórica, y después nos hicimos amigos. Me interpela y me dice: ¿por qué no escribís sobre el Sinter? El Sinter, para los que no son de la provincia de Santa Fe, es el Sindicato de Trabajadores de la Educación de Rosario, ¿no? Yo no tenía ni idea que era el Sinter, y ella me empezó a contar su historia, y juntos fuimos desilvanando una historia y fuimos haciendo un camino. Esa fue la primera entrevista. Y ahí me encontré con esta historia del movimiento gremial docente, una historia que aún partes quedan por ser escritas. Apareció, digamos, este sindicato cuyos fundadores se encontraron luchando, ¿no? Como muchas veces pasa en la vida, se encontraron luchando en el Rosariazo, y fueron a golpear las puertas de una asociación gremial muy antigua, muy anquilosada. No era AMSAFE, era la Sociedad Unión del Magisterio, que en ese momento, desde principios del siglo XX, estaba actuando en la ciudad de Rosario, y le cerraron las puertas a un grupo de jóvenes, ¿no? Militando, que no eran todavía militantes, algunos sí, otros no. Y así, digamos, fuimos encontrando, digamos, esta historia, donde luego de ese encuentro participan de una huelga fundamental, que fue la huelga de 1971, que rápidamente se convierte en una protesta antidictatorial, y ahí fue que, digamos, se inaugura este proceso que se desparramó por toda la provincia, por todo el país, ¿no? Muchas veces las historias son contadas desde Buenos Aires. Este es otro punto importante, y nosotros venimos a contar prácticas pedagógicas y prácticas políticas que fueron de vanguardia y son de vanguardia desde el sur de la provincia de Santa Fe, desde el corazón de la provincia de Santa Fe, y que, digamos, se expandieron por todo el país, como el caso de María Teresa por América Latina. Digamos, esta es otra cosa que nos une, que nos articula, y este movimiento que luego se expande en todos los departamentos, que en 1972 origina este primer sindicato, y en simultáneo se funda en la ciudad de Santa Fe el Sindicato de Trabajadores de la Educación de Santa Fe. Se expande y crea otro tipo de organizaciones, mientras las otras también van creciendo, la Asociación del Magisterio, las otras redes de la mano del grupo que lideraba Alfredo Bravo, y confluyen en esto que luego fue y es la CETERA. Estas historias muchas veces están invisibilizadas y necesitan ser contadas, necesitan irrumpir
en la historia de la educación, porque forman parte de nuestra identidad. Llamarse trabajadores de la educación emerge de esto, ¿no? Ser, digamos, multiplicar las organizaciones sindicales del magisterio con mayor fuerza aparecen en este momento. Entonces, digamos, cada vez que decimos o nos llamamos trabajadores, luego, digamos, para ya ir cerrando, pensar en el presente, se nos proponen otros nombres más ligados a la tecnocracia, más ligados, digamos, a esto, a ser más ligados a lo profesional, pero lo profesional en el sentido de apolítico, ¿no? De aquello, digamos, de quedarnos quietos en nuestros lugares y responder a las problemáticas con herramientas técnicas, solo técnicas. Debemos recurrir a la historia y recordar que nuestro trabajo está fuertemente ligado a esta identidad de ser trabajadores y trabajadoras de la educación. Yo trabajo en el campo de la cultura y también se imponen otros nombres, digamos, ¿no? Como gestores culturales, técnicos de la cultura, etc. Y a veces, digamos, también nos olvidamos que somos también trabajadores de la cultura. El hecho de ser trabajador, ¿no? Y justamente lo publiqué en un momento donde se avecinaba, digamos, o donde estábamos transitando un momento donde todo esto que nos encuentra aquí era denostado, sigue siendo denostado, sigue siendo fuertemente criticado, fuertemente impuesto, digamos, un pensamiento donde impera la crítica a la política, a las organizaciones sindicales, la primacía del individualismo. Digamos, esta es la cultura, digamos, que hoy ha hegemonizado este mundo en el que vivimos, ¿no? Entonces creo que cada una de estas, cuando Mariana nos propone pensar el presente, que está fuertemente atado a un pasado que aún necesita ser visitado, como diría Walter Benjamin, digamos, es esto, es volver a reencontrarnos con esta historia y con estos compañeros y compañeras, muchos de ellos que debieron pagar con su vida estas cuestiones. Nos volvemos a encontrar con esta identidad de trabajadores y de trabajadoras. Bueno, tres imágenes para cerrar. Aprovechando este momento, me había quedado pendiente explicar por qué la confusión o siempre la idea de que este libro nació en el barrio de Santa Lucía de Rosario. Por ahí han pasado las maestras de Santa Lucía. Qué casualidad, otra de las casualidades que surgen. Tiene que ver con esta foto. Esta foto la saca el querido y gran fotógrafo de Rosario, Norberto Puzzolo. La retrata a María Teresa, es ella, recostada sobre la escuela, mirando a los pibes jugando en ese patio de tierra, ¿no? En realidad ella ya estaba allí, no se había trasladado de la calle Ocampo al 6000 porque el acecho era cada vez más peligroso y estaba trabajando ya en este fabuloso proyecto de Santa Lucía. Entonces queda pegada la imagen a la tapa del libro y ahí la vemos a Micaela, que trabajó mucho en reponer con su tapa en esa clásica imagen, y quedó esta confusión en el tiempo. La segunda imagen es una imagen difícil, la de Raúl Frutos, querido bibliotecario de nuestra querida Vigil, sufriendo torturas ante la pregunta de por qué editaron Maestro Pueblo, Maestro Gendarme. Si este libro fue una pregunta de interrogatorio en un centro clandestino de detención. Sin embargo, hoy Roberto Frutos es el presidente de la comisión directiva de la Biblioteca Vigil. A mí me parece que hay ahí, como hacía Lito, una suerte de contracara, unos claroscuros a los que necesitamos aferrarnos para transitar la historia reciente. A Augusto Duri, presidente de la Vigil, cuando los liberan un 24 de diciembre del 77, el mismísimo Galtieri les da la mano en esa casa señorial donde hoy fusiona el Museo de la Memoria Rosario, visítenlo si están por allí. Le dan la mano y les dice: la próxima vez que hagan una biblioteca, ni la vida tendrán.
Y Raúl, Augusto siempre dice, él se murió y yo sigo acá, en la Vigil recuperada, hoy sitio de memoria del terrorismo de Estado, ¿no? Y la tercera imagen es la pregunta, porque esta mujer es de hacer preguntas puñal, ¿no? María Teresa. Esa pregunta de ¿por qué editar un libro? ¿Por qué editar este libro otra vez? Es una mala noticia. Insisto, yo por lo menos pensé mucho en esto de la maestra autora, además mujer, no lo hemos dicho, pero vaya, la maestra autora, ahí está la respuesta, 300 autores y autoras, fue una convocatoria que no paró de tener respuestas, maestros y maestras argentinas. ¿Por qué no fue un libro y fueron 5? Porque la respuesta fue diversa, heterogénea, verdaderamente federal, que atraviesa todos los tramos de la historia. Así que los claroscuros con sus grises son los que siempre nos explican mejor quiénes somos. Y me parece importante, sobre todo en estos tiempos, salirnos de los antagonismos y abrazar esas genuinas contradicciones que tenemos. Y gracias. Da para pensarlo y seguir encontrando cosas en común en los libros. Otra cosa que es notable y que recorre los 3 libros es la cuestión de género. El libro de María Teresa, bueno, empieza por su autora, una maestra mujer escribiendo semejante obra con todo el recorrido que ellas mismas cuentan. La historia de Guillermo sobre el Sinter, que en gran parte se basa en entrevistas, un material riquísimo, aparecen innumerables dirigentes de ese sindicalismo. Pero no sé, ahora me acuerdo Lona Lismayer, por ejemplo, Pochi Varela, y bueno, Guillermo podría nombrar, son muchas mujeres dirigentes. Y en nuestro libro también, o sea, básicamente o mayoritariamente son maestras, también en el campo del sindicalismo. Se cuenta, por ejemplo, la historia de qué orgullo, 4 secretarias generales mujeres, de Mari Sánchez, Marta Maffei, Estela Maldonado y Sonia Leso. No cualquier gremio, inclusive gremios con mucha composición femenina, no cualquiera llegó a esa expresión. Angélica Graciano acá, podrías mencionar la compañera, aprovecho para mencionar a la compañera Graciela Singolani, luchadora del nivel inicial de acá de UTE, que lamentablemente falleció durante el COVID. Entonces, si cuando tengan ganas y tiempo para buscar y leer, vamos a encontrar mucho de la historia de las mujeres también en estos libros. ¿Alguien quiere preguntar algo?